demasiado conocida, y es que él es licenciado en Derecho y ejerció el Derecho. Estuvo en la administración, varios departamentos, trabajando en su especialidad, que son materias jurídicas. Y ahí estaba, en los ministerios, o en el ministerio, cuando decidió pasarse al misterio, que es seguramente unas ninfas o unas hadas, o no sé exactamente qué fue lo que le hizo dar el paso y logró una excedencia y se puso a viajar por el mundo y a ver cosas con otros ojos, otras cosas que a lo mejor algunos decían, bueno, pues esto no tiene interés y tal, porque es muy fácil esa posición. No hace falta cultura, ni hace falta conocimiento, ni hace falta ni siquiera raciocinio para decir, nada, esto no puede ser, esto es posible, nada. Pero él va con otros ojos y además tiene mucho raciocinio para poderlo contemplar y una determinada mirada. Y gracias a eso, pues fue recopilando casos y cosas que luego nos fue contando de una manera o de otra, en conferencias, en libros. Los libros que tiene son de antología, son libros magníficos que hay que tenerlas en las bibliotecas, hay que tener los libros forzosamente. Yo, como soy septuagenario, ya he pasado el meridiano de los 70, pues tengo el problema siempre que yo creo que es muy común en la gente de edad, de a ver si puedo utilizar la memoria, no digo lo que quiero decir, y por tanto en lo de los libros voy a leer porque no quiero que haya una visión de los libros que a mí me han interesado de los que he leído de él. Hay uno de ellos que voy a citar, que los voy a leer, porque es para niños, pero como diré luego, que me parece muy interesante. Uno es La España extraña, que lo hizo con Javier Sierra, nuestro miembro de la sociedad, duendes, hadas, gnomos, cada uno por separado. Seres y lugares en los que usted no cree, que lo escribió con Carlos Canales, secretos medievales, bestiario mágico, enigmas literarios, breve historia de la brujería, las profecías del tercer milenio, fiestas sagradas, los viajes del profesor Pumpernickel, que tengo mucha curiosidad, y su ayudante, Juanito, que seguro que será muy ameno para los niños y que hablará de Níquel no sé si tú la has puesto el nombre porque había una montaña que se llamaba, que se creía que había un elemento mágico, un ser, un gnomo o algo parecido, que se llamaba níquel. Y luego cuando descubren allí un metal, le llamaban níquel, por lo que supongo que lo diría en algún momento en tu libro, pero como no he leído no lo sé. Entonces, y ahora que se acerca la Navidad, pues yo creo que es un buen momento para regalar libros. Y a los niños, un libro de estos, más que un juguetito que lo van a romper en 2 días. Porque el libro tiene una cosa sagrada que es no romperlo, incluso no escribirlo. O sea, escribirlo antes, pero no subrayarlo, no hacer monigotes en un libro. Bueno, además impulsa un proyecto que tuvieron y que ahora es una realidad, una hermosa realidad, que es el Museo Toledano de la España Mágica, que es una delicia. Estar allí es una delicia, ver ese museo. Yo cada vez que vuelvo al museo me parece ver cosas nuevas y a lo mejor es que no lo vi bien el primer día, por eso los museos hay que volver siempre. Y además está frente a la catedral, que luego siempre se puede ir a la catedral. Y luego hay una información para los amantes del programa que dirige Jesús Callejo, la escóbula de la brújula, que van a hacer aquí un programa que lo van a grabar en directo, aquí para nosotros, para que veamos cómo lo hacen, el próximo 17 de diciembre. Y estáis todos vosotros invitados, porque creo que va a ser muy satisfactorio ver aquí cómo se hace esto que tantas veces se demostraba en la radio. Y por no decir más, porque no quiero
suscribir su conferencia, que es algo que me he pedido, naturalmente, no escucharme a mí. Jesús Callejo se va a plantear una pregunta que se hace a sí mismo y que nos lo hace a los demás también, de alguna manera, que ¿quién escribió realmente las obras de Shakespeare, de Dumas y de Molière? Pues yo me pregunto si esto será algo parecido a una paradoja de que las sombras, cuando esas misteriosas sombras que queremos saber qué son, cuando las iluminamos, desaparecen. Esa es la paradoja. Entonces aquí, a lo mejor, yo confío muchísimo en que Jesús nos saque de esa paradoja de si miramos de cerca estas obras y cómo se construyeron, se va a aportar tanta luz porque tiene muchos números en la cabeza y muchos números al mismo tiempo y por lo tanto es posible que nos hagan desaparecer ya las sombras y que veamos la luz en un tema tan importante como son los tres grandes escritores universales. Así que sin más, yo le paso la palabra a él y como digo, todo lo que digo aquí ya lo sabíais más o menos. Entonces, lo que pido es que le deis un aplauso de bienvenida para que ya empiece contento. Bueno, pues muchas gracias, Ramos, por esa presentación. La verdad es que ha sido pues, muy personal y te lo agradezco, ¿no? Porque se ve claramente el cariño que hay ahí. Agradezco a Ramos, a Mari, a todos los miembros de la sociedad, por supuesto a la Casa de Cantabria por estar aquí, por cedernos, ¿no? De nuevo este local para una nueva charla, y a todos los que habéis venido, de todas las opciones. Habéis elegido esta como mejor opción y espero no defraudaros. Esta charla va a ser muy literaria, como os podéis imaginar, yo creo que el título ya dice bastante. Y es verdad que en breve pues, volveremos a estar aquí, ese 17 de diciembre, ese jueves, para hacer aquí un programa de la Escuela de la Brújula. Esperemos que esto esté rebosante de personas y con ganas, ¿no?, de participar, porque también queremos que sea un programa interactivo. Y os adelanto ya el título de ese programa especial, que son ritos y mitos de la Navidad. Yo creo que es muy apropiado para las fechas en las que vamos a estar en breve y de ahí un poco esa temática. Pero bueno, sin adelantarnos, vamos a ese aspecto, ¿no?, que yo creo que a todos nos interesa, que es desentrañar los misterios de la Navidad. Hoy vamos a desentrañar otro tipo de misterios. Me imagino que se escucha bien, ¿no? Yo me escucho con eco. Lo importante es que quede bien grabado tanto el vídeo como el sonido. La verdad es lo que decía Ramos. Yo me pregunté, hice esta pregunta hace tiempo, ¿no?, porque tenía varios indicios, varias sospechas de que estos tres grandes personajes de la literatura, que son bueno, pues, escritores cumbres en sus respectivos países, estamos hablando de Gran Bretaña y de Francia, me pregunté hace tiempo, y de hecho algunas de estas cosas que voy a decir aparecen reflejadas en uno de mis libros, Enigmas literarios, lo cual os lo aconsejo, lo recomiendo si queréis ampliarlo por vuestra cuenta un poco más de información. Y esos indicios, con el tiempo, a medida que he ido obteniendo más información, se han confirmado. Por supuesto, no vamos a hablar de verdades absolutas, la prueba definitiva no existe, pero si aplicamos un poco el método deductivo de Sherlock Holmes, espero que cuando termine esta charla, al cabo de una hora como máximo, tengamos la sospecha, la duda bastante razonable de que estas tres personas, por lo menos en su integridad, no llegaron a escribir las obras como las que han pasado a la posteridad. Ya digo que hay indicios, sospechas, deducciones, a veces hasta pruebas, de que realmente estas tres grandes personas, lo cual no les quita mérito, o sea, van a seguir formando parte de la historia de la literatura universal, pero también es bueno saber la intrahistoria, saber la historia oculta de estos personajes y saber si realmente tuvieron personas detrás, eso que normalmente se llama un escritor fantasma o un negro literario, luego os diré de dónde surge la palabra negro, que no es políticamente correcto, pero así se utilizó en Francia desde el siglo XIX. Pues sería bueno saberlo, si fueron ayudados por otro tipo de personajes, y si fue así, pues habría que reconocerlo públicamente y de manera oficial. Y ese es un poco el propósito
que quiero hacer esta tarde. Muchas de las cosas que contaré ya las sabréis, a lo mejor otras os sorprenden y a lo mejor otras os escandalizan. Pero siempre tener esa mente abierta, vamos a ser tolerantes, vamos a abrir esa puerta oscura, y digo oscura con doble sentido por lo de los negros literarios, de la literatura. Y bueno, vamos a indagar pues, en determinados personajes y, como no, si vamos desde un aspecto cronológico, el primero que toca sería William Shakespeare. Posiblemente sea el que más dudas tiene sobre su autoría. Lo habréis oído por activa y por pasiva. Cada 2 por 3 aparece una noticia en la prensa donde se dice que determinado autor se le atribuyen las obras de William Shakespeare, o bien en la totalidad o bien en parte, incluso películas. Como bien sabéis, también se han hecho en esta línea. El caso de William Shakespeare, la verdad que es curioso, ¿no? Porque cuando conoces su vida personal, te das cuenta de que la verdad, que para escribir todas las obras que escribió, y estamos hablando de 154 poemas, más bien sonetos casi todos, y 38 obras, es decir, obras teatrales, que es lo que escribió, no escribió ninguna novela. O sea, 38 obras teatrales, 154 sonetos, todos de una alta calidad literaria, todos con una riqueza de vocabulario tremenda, ¿no? Se sabe que pudo manejar hasta más de 20.000 palabras y hasta utilizó o inventó casi 1.700 términos distintos. Hombre, para ser el hijo de un comerciante, de un artesano que sobre todo trabajaba el cuero, pues la verdad que tiene bastante mérito. Y además su padre, incluso sus hijos, y tuvo 3 hijos, fueron bastante iletrados, o sea, no les dio ningún tipo de educación. Así que en el caso de William Shakespeare, cuando te das cuenta un poco de su biografía, empiezan a rechinar determinados datos. Por ejemplo, sabéis que no aparece de ninguna obra manuscrita suya, de su puño y letra, ninguna obra monográfica, ninguna. ¿Por qué? Porque no existe, porque no está ahí. Es decir, tampoco era habitual en aquella época publicar las obras, a pesar de que se publicaron algunas, pero sin el consentimiento de William Shakespeare. O sea, que no existe nada que nos reivindique un poco su autoría. Y claro, alrededor de todo esto pues, se ha generado, os podéis imaginar, muchísima polémica de quién era. Incluso no se sabe muy bien cuál es su auténtico retrato. Hay muchos retratos de este tipo, pero cada 2 por 3 también está saliendo alguna información nueva sobre el posible retrato que tendría, o por lo menos que reflejaría el rostro auténtico de William Shakespeare. Hay retratos como este, que ponen así un aspecto muy romántico, lo cual no correspondería un poco con su época, ya sabéis que estamos hablando de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Este es uno de los retratos, el que se llama el retrato de Kobe, porque se encontró en la familia Koch, una familia de Gran Bretaña, y uno de los grandes especialistas en Shakespeare dice que este sería posiblemente el auténtico retrato de William Shakespeare cuando tenía más o menos unos 40 años de edad. Pero bueno, la verdad es que incluso eso también ha sido controvertido porque este retrato, que sale como muy guaperas, como muy bien peinado, muy bien vestido, queda un poco en contradicción con este otro retrato que dice que sí que es el auténtico de William Shakespeare. Como veis, ha cambiado ya mucho, ya tiene una calvicie incipiente, tiene un pendiente en la oreja izquierda. Y este retrato, ya aquí ya tendría unos 46 años, dice que sería el auténtico. O es uno o es otro. Es decir, los dos es muy difícil que haya afiado de esta manera tan radical, ¿no? Pero bueno, os lo digo para que veáis un poco que ni siquiera en el retrato hay concordancia. Pero, para que os fijéis, estos son los 2 retratos más o menos oficiales de los que dicen que se retrataron en vida, este incluso hecho por un actor, un amigo suyo, cuando él vivía todavía, pero hace un par de meses ha vuelto a salir otro retrato que dice que es la auténtica cara de William Shakespeare, incluso mucho más joven, cuando tenía 38 años. ¿Lo queréis ver? ¿Cómo sois? ¿Queréis ver todo? Eso que todavía no hemos entrado en el detalle, pero bueno, yo creo que está bien poner rostro a William Shakespeare, ¿no? Bueno, pues el último retrato ya no sería el retrato de Kobe, que es el que hemos visto, ¿no? Anteriormente, ya no sería el retrato de Charlotte, que sería este, sino sería este. ¿Qué os parece? Aquí como una nubes, así con una corona de laureles, pelo ensortijado, bigotito, barbita, que sería más joven también, evidentemente. Y esto se ha encontrado, esta es la teoría, un tal Griffith, botánico e historiador, experto en la literatura del Renacimiento, y él dice que en aquella época en Gran Bretaña era muy habitual hacer criptogramas y que aparecieran personajes como encriptados en determinados motivos florales. Y en este herbario, que es una historia general de las plantas, aparecen 4 personajes y el que ha sacado la edición, aquí tenéis la portada, es este herbario general de Gardner y vamos de Gerard, y el que ha
deducido, que ha investigado que este personaje que tenéis ahí a mi derecha es William Shakespeare, es porque dice que hay una serie de atributos vegetales que corresponden con algunos de los poemas que él hizo. Por ejemplo, el de Venus y Adonis. Entonces, los motivos florales corresponden punto por punto con lo que aparece descrito en ese poema. O en Titus Andronicus, por ejemplo, en la primera tragedia que hizo conocido, también aparecen determinados símbolos herbarios y él deduce que este sería ni más ni menos que el rostro de William Shakespeare. Bueno, os lo pongo como introducción para que veáis que ni siquiera, ya lo digo en la autoría de las obras, ni siquiera en su auténtico rostro se ponen de acuerdo. Sea uno, sea otro, aquí aparece demasiado bien pintado, aquí aparece como yo creo que debía ser, porque yo creo que el hombre era más bien de la clase baja que de la clase alta que intenta reflejar este cuadro, pero nos da igual, fuera uno o fuera otro. Lo importante es saber quién estaba detrás de estas obras de William Shakespeare, que hay mucho que decir. Prácticamente la vida de William Shakespeare está dividida como en 3 fases, ¿no? Desde que él hace Stratford en Avon, esta localidad al sur de Birmingham, hasta que él se casa además con una mujer mucho mayor que él, 8 años mayor que él, que tenía 18 años cuando se casa con Anne Hathaway, nada que ver con la famosa actriz de ahora. Y con Anne Hathaway, pues prácticamente pasa de ella olímpicamente, eso sí, tiene 3 hijos, uno de ellos se muere muy joven, a los 11 años, tiene 3 hijos, 2 de ellos son mellizos, y bueno, ahí más o menos se puede seguir un poco el rastro de William Shakespeare, pero luego hay 8 años desconocidos. Son los años oscuros de William Shakespeare, donde no se sabe prácticamente nada de él. Se sabe que se va a Londres, se sabe que va con la compañía de teatro de Lord Chamberlain, que era el mecenas, por eso se llamaba así la compañía de teatro de Lord Chamberlain, y luego él va a Londres y allí pues se representa sus obras de teatro en el famoso teatro El Globo, que luego fue incendiado, y vuelve a aparecer en un momento muy curioso, en 1592, donde justo un año después empieza a publicar sus grandes obras. Todas las obras por las que son conocidas, desde el título Andrónico, también presenta, iba a decir publica, no se publicaba entonces, pero representa la de Romeo y Julieta y bueno, ya todas las demás. Otelo, Macbeth, El Rey Lear, El Mercader de Venecia, Sueño de una noche de verano, hasta 38, ni más ni menos. Muchísimas de ellas desconocidas, como os podéis imaginar, son conocidas más o menos las 8 o 9. Bueno, ¿quién está detrás de ese nombre de William Shakespeare? No vamos a entrar en teoría solo por William Shakespeare, podríamos dar toda la charla, pero no es en plan, por eso lo he dividido en tres autores para que sea un poco más o menos, incluso en 4, porque luego al final os daré de propina otro autor, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de un autor británico, luego 2 franceses, pero para terminar os voy a poner un españolito para que también sepáis quién utilizaba negros en España, alguien que ya está muerto, por lo tanto ya no se enfadará para nada. Pero bueno, ahora estamos con William Shakespeare, no voy a extender mucho, porque la última etapa de William Shakespeare, podéis imaginar que desde ese momento, desde ese 1592 hasta su muerte en 1616, que también tiene su origen. Ya sabéis que dicen que muere el mismo día que Cervantes, incluso que Garcilaso de la Vega, y por eso decreta que el Día Internacional del Libro tiene que ser el 23 de abril. Bueno, luego si queréis en el coloquio entramos en detalles, pero ni William Shakespeare, ni Cervantes, ni Garcilaso de la Vega murieron el 23 de abril, pero tampoco se lo digáis a nadie porque habría que cambiar la fecha del día del libro, es un corte, ¿no? Sobre todo los administrativos, burocráticos. Solo recordar que en aquella época en Inglaterra se regía por el calendario juliano, no por el calendario gregoriano. Aquí el calendario gregoriano ya desde 1582, desde un 4 de octubre de 1582, se cambió. ¿Por qué me acuerdo que era el 4 de octubre de 1582? Porque ese día murió Santa Teresa de Jesús. ¿Y por qué me acuerdo que muere Santa Teresa de Jesús? Porque la entierran al día siguiente, que es el día 15. No porque pase esos 11 días ahí a la intemperie, sino sencillamente porque suprimen 11 días del calendario. Por lo tanto, William Shakespeare moriría dentro del calendario gregoriano, que es el que regía en Francia y en España, hubiera muerto el 4 de mayo de 1616 y no el 23 de abril. Pequeñas cuestiones cronológicas que no van a ninguna parte, pero incluso hasta en su muerte, bueno, incluso en su nacimiento, se sabe que lo bautizaron el 26 de abril, casi seguro que nace un 23 de abril, siempre en el calendario juliano. Por lo tanto, moriría justo el día de su cumpleaños si fuera así. Con lo cual, era aquí curioso, ¿no?, que muera justo cuando cumple años. Bueno, se ha especulado quién estaba detrás. Era William Shakespeare el que estaba detrás de todas estas obras, a sabiendas de que su cultura general dejaba mucho que desear, que prácticamente no sabía latín, que no sabía griego, y así lo decían sus contemporáneos, entre ellos Ben Jonson.
Otros dicen, y ahí va mi tesis, apoyada por supuesto en otros investigadores que me han precedido y que tienen muchos más datos que yo, es que era realmente un colectivo literario. Eso no quiere decir que William Shakespeare no publicara. En ese colectivo literario estaría, por una parte, Henry Neville, que no sé si lo conocéis, pero bueno, era un gran personaje, incluso embajador de Inglaterra en Francia, al que se le atribuyen algunas de las obras. Pudo haber sido Sir Francis Bacon, otro de esos grandes personajes de la élite y de la burguesía inglesa. Pudo haber sido Christopher Marlowe, es otro de los que saben. Ben Jonson, el famoso Benjamin Johnson, nada que ver con el famoso atleta. John Fletcher, que es menos conocido, pero que también estaría en este sindicato. Edward de Vere. ¿Quién sería? ¿Está alguno de ellos? Estamos hablando de todos. Curioso, ¿no? Vaya, pues bueno, para que os hagáis una idea, estos son unos pocos, En el libro Guinness de los récords, el autor al que más autores, el autor genérico, en este caso al que más autores le atribuyen sus obras, es a William Shakespeare. Es decir, porque ya sabéis que hay unos autores donde, bueno, siempre hay 3, 4 en lista de los que se les atribuyen sus obras, bien con seudónimos o bien por otros estilos. En el caso este, es, según el libro Guinness, es el autor al que más autores está asociada toda la producción literaria. Con lo cual ya tiene un récord. Y estamos hablando de más de 50 autores. Incluso está la reina de Inglaterra, la planetaria. Debía ser unos ratos libres, ¿no? Isabel, que bastante tenía ya, con su reinado longevo, ¿no? Superado ahora por Isabel II, claro. Bueno, ¿quién pudo haber sido de todos estos que os he presentado en esta lista que lo voy a recordar? John Fletcher, Ben Jonson, Christopher Marlowe, Francis Bacon y Henry Neville. Os he puesto los más conocidos, ya digo que hay muchos más por ahí. ¿Quién podría ser de todos estos? Claro, esto es relativamente fácil, es cuestión de analizar los estilos literarios, de analizar la caligrafía y tal. El problema es que William Shakespeare le dio por no escribir nada, o por lo menos si lo escribió, todo se quemó. Sí sabemos que dejó un testamento, lo cual fue bastante curioso, ¿no? Porque ese testamento le da a su mujer y a sus hijas, que son las que sobrevivían, porque ya ven que su hijo se murió relativamente joven, con 11 años, les deja enseres, vajillas, incluso una casa, era bastante rico, pero no le deja ningún manuscrito, no le deja ningún libro, no le deja ninguna obra de teatro. Curioso, ¿no? Bueno, por resumir, porque ya digo que cada uno de estos tiene su peculiaridad. ¿Os acordáis que en 1592 William Shakespeare vuelve un poco otra vez a su vida pública? Ha estado 8 años en paradero desconocido, se marchó de su pueblo natal y sabemos que estaba en Londres. Unos dicen que durante esos años ocultos, estuvo de maestro de escuela, otros dicen que estuvo de espía. Hay toda una tesis y un libro donde intenta demostrar que realmente William Shakespeare era un tal William Hart, contratado por Washington, que era el jefe del espionaje británico en aquella época, igual que Christopher Marlowe, que era un amigo suyo y que también era espía, y este sí que se demuestra. Os pongo lo de Christopher Marlowe para que os deis cuenta algo que a mí por lo menos me llama la atención. Él oficialmente muere en 1593 por una leyenda tabernaria. Está ahí discutiendo con unos colegas suyos en una taberna, entre cerveza y cerveza, y al final hay una discusión y uno de ellos le clava una espada en el ojo, como consecuencia de lo cual muere en el acto. Eso dice. Pero él desaparece. Dicen que fue una muerte fingida, si realmente era una espía, le interesaba desaparecer y dice que mejor que una muerte oficial en una taberna, todo el mundo le da por muerto, hay 2 o 3 testigos pagados que lo certifican y este hombre se larga. Dice que se va a Italia y desde allí empieza a escribir. Él ya era famoso por obras de teatro, por ejemplo, el Doctor Fausto era la obra más conocida de Christopher Marlowe. Un buen escritor, un buen dramaturgo. Pero es curioso que la producción literaria de William Shakespeare empieza precisamente a partir de 1593. Justo cuando Christopher Marlowe muere o desaparece de la escena, y nunca mejor dicho. A partir de ahí, William Shakespeare relata. Hasta ese momento había representado unas cuantas obras que casi siempre eran plagios de otras obras anteriores, y en ese momento resurge. De hecho, los defensores de la hipótesis de Christopher Marlowe dicen que era él, Christopher Marlowe, el que, como no podía figurar con su nombre, figuraba con el nombre de William Shakespeare, y es el que le mandaba las obras desde Italia para que fueran luego representadas en el Teatro El Globo, en Londres. Bueno, podría ser, con lo cual aquí tenemos un candidato que además tenía todas las características que no tiene William Shakespeare. Era una persona culta, letrada, de la alta burguesía y además viajaba. Todos los escenarios que se desarrollan en las obras de William Shakespeare, entre ellas Venecia, por ejemplo
ejemplo, en Mercado de Venecia, él sí estuvo en Venecia, sin embargo, William Shakespeare no hay constancia de que saliera nunca de Inglaterra, con lo cual sus conocimientos geográficos dejaban mucho que desear. Bueno, fuera él o no fuera él, Ben Jonson es el menos probable, pero sí se sabe que, por ejemplo, en el portfolio, es decir, el first volume, perdón, las primeras obras que se publican de William Shakespeare, que se publican 8 años después de su muerte, el prólogo es de Ben Jonson. Se publican 36 de las 38 obras y, curiosamente, ya digo, nunca reconocidas en vida por William Shakespeare, porque en vida nunca se llegaron a publicar. Sí se publicaron 6 obras teatrales, pero estaban publicadas las 6 obras teatrales de oídas. Es decir, había gente que cuando iba a una presentación teatral lo escribía más o menos a bulto y luego lo publicaba sin el consentimiento del autor. En este caso de William Shakespeare, que es el que figuraba siempre. Y el prólogo lo hace Ben Jonson. Ben Jonson, que casi con total seguridad, porque se sabe en sus obras de teatro, y además representadas, su calidad era mucho menor. Es decir, por el estilo, por la calidad, por la caligrafía, por todo lo que queráis, Ben Jonson quedaría descartado, pero se sabe que él estaría más o menos compinchado en esa especie de sindicato literario que se promovió en la época de William Shakespeare. En el caso de Leon Fletcher se sabe que algunas obras las escribió en la autoría, como William Shakespeare, lo cual es bastante significativo, ¿no?, que él ofreciera su pluma. Y en el caso de Edward de Vere, el 17º conde de Oxford, tiene todas las papeletas. Para que escribiera todas las obras, posiblemente no, pero a lo mejor escribió unas 16 obras de las que se atribuye a William Shakespeare y prácticamente todos los poemas de William Shakespeare. Aquí tenéis al responsable, al culpable, al artífice, Edward de Vere. ¿Por qué? Si ese no quedó reflejada su firma. Porque en aquella época, es importante recordarlo, los condes, los nobles, tenían mal visto que se mezclaran con las comedias, con las obras teatrales, con el corral de comedias, porque era un oficio, el oficio de actor, era un oficio, pues eso, de gente más o menos de mal vivir, que sobrevivía como podía, y que las obras de teatro pues estaban hechas siempre por los mismos actores y entre ellos se lo comían y se lo cocían todo. Y él no quería, él era un buen escritor, pero él no podía estar implicado, aparte que también estaba con unos problemas de sucesión, porque él vive en la última etapa de Isabel I y cuando al final le sucede Jacobo I de Escocia. Entonces os podéis imaginar los titulados que había entre los Tudor y los Stuart. Pero bueno, él estaba ahí un poco como un posible candidato para esa sucesión, no directamente, pero sí su familia, y no quería de alguna forma inmiscuirse, mezclarse o que les aplicara todo lo que tuviera que ver con esa clase baja que eran los comediantes. Y las tesis, ya digo, que de cada uno de estos autores, incluso de Francis Bacon, que hay muchísimos, hay libros auténticos de muchos investigadores que defienden su tesis, ¿no? Cada uno, esto es como lo de Colón, los que defienden que era gallego, los que defienden que era genovés, los que defienden que era mallorquí, los que defienden que era catalán, casi todos tienen su libro y sus pruebas. En este caso, la de Edward de Vere, desde mi punto de vista, es la más convincente. Ya digo, no es plan ahora de entrar en detalle, pero es la más convincente. Hasta el punto que hay una película de Roland Emmerich, que es esta, no sé si la habéis visto, donde también defiende esta tesis. Cuando dice si Shakespeare fue un fraude o no fue un fraude. Y él lo que defiende es que, evidentemente, Edward de Vere, el conde de Oxford, sí tenía mucho interés en la película. La película, en el fondo, es una tesis visual. La recomiendo si no la habéis visto, porque la verdad que es una maravilla y además refleja muy bien la época aquella y cómo era el Teatro del Globo, porque se reconstruyó perfectamente cómo era el Teatro del Globo, que era un teatro circular. Bueno, lo que dice Roland Emmerich, basado un poco en especialistas, es que Edward de Vere se pone en contacto con Ben Jonson, no con William Shakespeare, que era como una especie de macarra de la época, ¿no? Se pone en contacto con Ben Jonson, que era un autor reconocido, y además un autor que firmaba sus obras, porque hasta ese momento William Shakespeare no había firmado nada, absolutamente. Estamos hablando, siempre acordaros, de ese 1592-1593, justo cuando matan o hacen desaparecer a Christopher Marlowe. Bueno, pues en ese momento es también cuando aparece Edward de Vere. Y Edward de Vere se pone en contacto con Ben Jonson para que él sea el que firme las obras que escribe el conde de Oxford. Y bueno, claro, a través de un estipendio bastante generoso, pues claro que Ben Jonson dice que sí, no tiene ningún tipo de escrúpulo para decir, bueno, no vaya. Estas obras se ve que no son mías porque la calidad es infinitamente superior que las que él estaba escribiendo, las que él estaba representando, pero no da igual. Pero en ese momento entra
habla de las leses de la película. Entra en William Shakespeare y dice, bueno, yo, como él no quiere reconocerse como autor, dice, me voy a reconocer yo públicamente. Ya sabéis que William Shakespeare en aquel momento era un actor que representaba más o menos bien las obras de teatro, pero nunca había sido reconocido como autor teatral. Pero a partir de ese momento sí. ¿Por qué? Porque él se atribuye las obras que no se quiere atribuir Ben Jonson y que el autor auténtico y verdadero es Edward de Vere. Es un poco el galimatías y el jaleo que hay, ¿no? La cosa es que al final a Edward de Vere le cae en gracia William Shakespeare porque tiene la caradura suficiente como para decirlo, además para salir, a saludar, y dice, bueno, si alguien van a linchar, que le linchen a William Shakespeare porque él siempre aparece en el anonimato, que hay el título de la película, anónimo. Siempre es el autor anónimo que está detrás, en las bambalinas. Y esto es lo que es. Pero bueno, básicamente sí que tiene su razón de ser por lo que sabemos, es decir, por la bibliografía, por lo que se ha investigado. Cuando tú extraes, además, se han hecho estudios comparativos de la letra, ¿no?, de Edward de Vere con lo poco que se ha rescatado de aquella época, es decir, de las distintas obras. Ya sabéis que, bueno, más que de la letra, del estilo, ¿no?, de lo que fue transcrito con aquellos que transcribían literalmente lo que estaban escuchando en las obras de teatro. Es decir, no había una obra de teatro como tal que iba a robar impresos, sino que luego la gente lo transcribía y a veces añadía bordillas por su cuenta. Bueno, pues se sabe que los escritos de Edward de Vere, que bueno, todos desaparecieron, dicen supuestamente que desapareció con el incendio del Teatro del Globo. El Teatro del Globo se incendia en 1613. Shakespeare muere en 1616. Qué curioso, qué paradoja, que justo en esos 3 años, de 1613 a 1616, Shakespeare ya no vuelve a escribir nada más. Edward de Vere, bueno, ya había muerto, por supuesto, antes, unos cuantos años antes, pero sí que había dejado unas cuantas obras para que fueran representadas después. Qué curioso que cuando se quema el teatro, ya no vuelve a publicar más, o ya no vuelve a representar más. ¿Por qué? Sencillamente porque si se quemaron todas las obras que había dejado Edward de Vere para que se representaran después de su muerte, si todas se queman en ese año, ya no tenía más que representar. Y por lo tanto, William Shakespeare desaparece por el foro porque ya no tiene materia prima con la que representar, ya no tiene un Macbeth, ya no tiene un Otelo, ya no tiene un Rey Lear. Qué curioso, Macbeth es la obra más representada de toda la historia, ¿sabes? Aparte de que es una obra maldita. Por cierto, ¿sabéis que la tumba de William Shakespeare es una tumba maldita? Dejó una maldición diciendo que todo aquel que removiera sus huesos cayera una maldición sobre él. al estilo egipcio, tío, con dos letras puestas, bien puestas. Bueno, pues Macbeth es una obra maldita, no se puede decir su nombre porque acarrea una serie de desgracias y por eso le llaman la tragedia escocesa. Bueno, pues también es la obra más representada en toda la historia del teatro. Muy bien, pues esta es la tesis y aquí os pongo una pequeña prueba. De William Shakespeare se conservan solo 14 palabras, de las cuales 6 son 6 firmas. Bueno, estas son las 6 firmas de William Shakespeare. Ninguna es igual, ninguna ponía su nombre correcto. No, hoy sabemos que es SH que Speare, pero en las firmas nunca pone SH que Speare, que pone SH Chris. Nosotros lo primero que le salía en ese momento cuando tenía que firmar. Con lo cual dices, hombre, estas son las firmas de un señor que no sabe poner su nombre y que escribió las obras que escribió y que hasta inventó 1700 términos, como dicen sus especialistas. Por ejemplo, no es solo todo que reluce, aparece en el Mercader de Grecia. Ahí lo tenéis. O la palabra el nombre de Jennifer aparece por vez primera ahí también en las obras de William Shakespeare. Pues estas son las firmas. Entonces, claro, cualquier especialista sin prejuicios que se acerque a esto, no sé, esto a mí me suena que es un corral aquí, como si hubiera distintas firmas, o es el mismo, pero una vez está borracho y la otra vez está sobrio. No se sabe muy bien, ¿no? Aquí tenéis el Teatro del Globo, el que fue representado desde 1599 hasta que se incendia, en 1613, y a partir de ahí este teatro circular queda hecho cenizas y también, curiosamente, las obras que albergaba este teatro se pulverizan y a partir de ahí William Shakespeare ya no vuelve a representar ninguna gran obra del genio, del bardo de Strafford. Pero fijaros este dato. A lo mejor la explicación, la clave, nos la da el espiritismo. ¿Sabéis que desde más allá William Shakespeare sigue mandando mensajitos y sigue diciendo la verdad, sin tapujos? Bueno, esta mujer, Hester Dowden, que se llamaba antes Travel Smith, pero luego ya se llamaba como Dowden, era una mujer irlandesa, nació en Dublín, ella tenía su casa en Chelsea y ella recibía mensajes de distintos espíritus,
pero de todo tipo que os podéis imaginar, también de Molière, de Jesucristo, de multitud, tanto de poetas, de pintores y, como no, de escritores. Y uno de ellos era de William Shakespeare. Entonces hubo un señor, un experto, un aficionado a William Shakespeare que estaba torturado con esto, ¿no? Dice, bueno, ¿pero quién ha escrito las obras de Shakespeare? Uno me dice que uno, que otro. Dice, pues ya está, lo pregunto directamente a Shakespeare, al espíritu de Shakespeare. Y entonces acudió a esta mujer. Acudió en el año 1940. Esta mujer muere 9 años después, en 49. Fue famosa también por unas vivencias que tuvo y por unas comunicaciones con el barco Lusitania. La verdad que tiene una vida bastante apasionante. Pero bueno, me centro solo en la parte shakespeariana. Entonces, este hombre, apellidado Allen, va allí y la consulta. Dice, bueno, yo quiero que usted convoque al espíritu de William Shakespeare, al de Francis Bacon, y al que usted le dé la gana, incluido a William Revell, y que me aclare de una vez por todas quién es el que escribe las obras de teatro. Y esta mujer, que utilizaba, que era la psicografía, esa escritura automática, que también y antiguamente se llamaban las mesas parlantes, también lo utilizaban, pues convocan a estos 3 espíritus, y estos 3 espíritus acuden a la cita. Allí está William Shakespeare, Edward de Vere y Francis Bacon. Y revelan el enigma. O sea, pues es que lo creamos. ¿Y sabéis lo que revelan estos espíritus? Bueno, primero William Shakespeare dice que estaba al principio muy cabreado porque Francis Bacon había llamado tonto. Dice que él no era tonto. No sé, parece que en el más allá es un pato de colegio. Entonces él quería reivindicar que era muy inteligente. Porque primero se presentó Francis Bacon y de alguna forma como le descalificó. Ese no sabía, eso era un poco iletrado. Luego se aparece el espíritu de Shakespeare y dice, no, yo iletrado no, yo sabía. Y al final dice, bueno, vamos a poner orden. ¿Quién escribe estas obras? Al final se aclara desde el punto de vista del espiritismo, ¿vale? De la escritura automática. Y lo que dice, y ahí lo tenéis, en las obras de Hester Rode, lo que se aclara es que dice que era efectivamente un colectivo literario que en el que intervenían no tanto Francis Bacon, aunque él dice que le daba al final un cierto toque, pero sobre todo era una combinación de 2 autores, que era William Shakespeare, que sí sabía escribir, por lo tanto él también escribía, pero sobre todo de Edward de Vere. Curioso, el espiritismo confirma también que el 17º conde de Oxford era el coautor o el autor principal. Entonces, lo que hacía Shakespeare era más o menos elaborar un poco la historia genérica, hacemos siempre según estas comunicaciones desde el más allá. Elaborar la historia genérica de lo que él quería, sabía muy bien lo que gustaba al público, él era un hombre de calle, era un hombre de pueblo, a diferencia del conde de Oxford, que estaba en otros estadios. Entonces él planeaba un poco lo que era el argumento, él sabía más o menos qué personajes iban a intervenir, qué personajes el que se iba a quedar él para interpretar, y luego el conde de Oxford, Edward de Vere, lo que hacía era ya el estilo literario, un estilo almibarado de las escenas románticas, excepto las escenas de amor y besos de Romeo y Julieta, según el espiritismo, ¿no? Estas comunicaciones del más allá, todas fueron suyas, todos los poemas amorosos, todos los sonetos de amor son de Edward de Vere, y después de vez en cuando buscaban la colaboración esporádica de otros autores como Beaumont o John Fletcher, que os he puesto antes también. O sea que John Fletcher también intervenía, como luego se ha demostrado por otro tipo de investigaciones. Y Francis Bacon, que era un genio, un filósofo, un escritor, además un diplomático, una persona que tenía un cociente intelectual muy elevado, era el que de alguna forma daba como el visto bueno y el toque final para que no hubiera incongruencias. Con lo cual ahí tenéis, si esto es verdad, lo que dicen del más allá, de alguna forma confirma, corrobora lo que otros habían pensado, habían investigado. Pero claro, lo curioso es que William Shakespeare, el espíritu de William Shakespeare, no solo se ha puesto en contacto con Hester Rode, también se puso en contacto en la casa de Delphine de Girardin, que era una gran escritora, una especie de musa, ¿no?, de la literatura francesa del siglo XIX. Cuando Víctor Hugo se tiene que ir por patas porque hay un golpe de Estado desde Napoleón Bonaparte, él se marcha a Jersey, Francia, y allí pues entra en contacto con el espiritismo. Y entra en las casas del fin de Girardin, se hacían este tipo de mesas parlantes, y uno de los espíritus que contacta es ni más ni menos que el de Shakespeare. Ahí tenéis a Víctor Hugo, que sabes que a partir de ese momento se hace un espiritista totalmente convencido, incluso dicen que una vez muerto, desde el más allá, sigue dictando obras, en este caso no de teatro, pero sí novelas, ¿no?, de las cuales yo tengo 3, de las que me han regalado gentilmente en la Asociación Espírita de Madrid. Bueno, pues también el espíritu de William Shakespeare entraba en comunicación y dice que hasta 11 veces
Shakespeare se puso en contacto con ellos unas veces para dar explicaciones mundanas o sobre lo que había más allá, y otras para confirmar también que él era coautor, que no se le dejara de lado, que formaba parte de un sindicato literario, pero que él también era coautor de estas obras. Por lo tanto, esto confirmaría un poco lo que siempre hemos dicho, por lo menos lo que han dicho los grandes especialistas, que Shakespeare no era tan iletrado, pero no era tampoco tan culto ni tan versado en distintas materias geográficas y lingüísticas como para haber escrito esas 38 obras teatrales, y mucho menos para haber escrito esos poemas. Fijaros que en las sesiones de esta mujer, ella recibió 3 poemas nuevos, inéditos, de Edward de Vere, que luego cotejaron con los poemas supuestamente atribuidos a William Shakespeare, eran perfectos, eran de la misma mano. Entonces, al final parece que Edward de Vere, el conde de Oxford, sí que era el listo que estaba detrás de todo este entramado, y que por alguna razón se acordó que fuera William Shakespeare, que no tenía ningún tipo de problema ni de prejuicio, que fuera el autor y que recibiera tanto los honores como los palos, porque allí ya sabéis cómo se las gastaba en la Inglaterra de aquella época, bueno, igual que pasaba aquí en España con el Jornal de Comedias, que se lo digan a Lope de Vega, a Quevedo, en fin, a todos ellos que también las pasaban canutas. Pues de alguna forma, desde el más allá, confirmaría lo que algunos desde el más acá van confirmando con el tiempo. Incluso Rosa María Blau, una mail que recibe también mensajes del más allá, sobre todo de compositores, de Chopin, de Mozart, también dice que había recibido páginas completas de William Shakespeare, incluso una obra de teatro de William Shakespeare. Lo que ya no sé si se ha analizado y se ha visto al estilo. Bueno, nos pasamos a Molière, ¿os parece? Ya veo que os habéis quedado así con lo de Shakespeare. Pero, ya digo, no hay pruebas definitivas, pero ¿quién nos dice que todo lo que sabemos a lo mejor va por ahí? Y todo el mundo tendrá razón, porque los que defienden que fue Francis Bacon tendrán razón, los que defienden que fue Ben Jonson tendrán razón, los que defienden que fue Christopher Marlowe podrían tener razón, y por supuesto los que defienden que fue Edward de Vere tendrían razón. Molière, que sabéis que es un pseudónimo, ¿no? Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. El alias Molière lo pone en una fecha concreta y en un lugar concreto, en Rouen, allí donde la pobre Juana de Arco muere calcinada. Bueno, pues este hombre, lo mismo que le pasaba a William Shakespeare, era un actor. Y también, de vez en cuando, escribía obras de teatro. Pero las obras de teatro que escribía, el bueno de Poquelin, casi siempre eran plagios de otras obras anteriores, sobre todo italianas y alguna que otra española. El tío tampoco tenía talento como para crear una cosa suya, ¿no? Nueva. Y también tiene 2 épocas muy concretas. Es decir, esa primera etapa, en fin, con el Ilustre Teatro, que era un poco la compañía en la que él hacía sus representaciones, aquí le tenéis ataviado, ¿no? Como en una de sus obras de teatro, siempre ampuloso, un tío también bien parecido, con mucho éxito con las mujeres, en fin, un pequeño Don Juan, que está en una de las obras suyas, se titula Don Juan, y que tampoco tenía ningún tipo de problema para buscarse la vida y para ganar dinero como fuera. Pero se da cuenta que con sus obras de teatro, esas primeras obras de teatro del estilo vaudeville, del estilo italiano, de la comedia del arte, pues como que no le dan demasiado éxito ni tampoco demasiado dinero, porque si no va la gente, tampoco gana el dinero suficiente. Así que se empiezan a plantear los estudiosos que hay como un cambio de etapa y de estilo en un momento determinado de su vida. Es decir, que deja de hacer obras insustanciales y a partir de ahí empieza a hacer obras de calado, obras por las que son conocidas ahora y por las que Molière es reconocido como el padre de la comedia francesa. Empieza a publicar Tartufo, El Avaro, Las preciosas ridículas. Ese es un poco como el principio, ¿no?, de toda esa saga. Y notan que hay diferencias de estilo, en fin, están mejor trabajadas, mejor elaboradas, con mejor vocabulario. Algo había pasado a Jean-Baptiste Poquelin Molière. Y algo había pasado sobre todo cuando estuvo en Rouen y cuando él decide cambiarse el nombre por ese sinónimo de Molière. Como veis, siempre hay un antes y un después en la historia de estos personajes, sobre todo cuando se conoce más o menos su historia. Y bueno, en todas las obras completas siempre aparece su retrato, ahí tenéis también la firma de Molière, y siempre se ha reconocido
a Molière sin ningún género de dudas. Siempre. No, siempre. En 1919, por ejemplo, Pierre Louis, un autor francés, además bohemio, un tío que viajó por Extremo Oriente, estuvo en Turquía. Bueno, los que habéis estado en Estambul hay un café que se llama así Pierre Louis y que hace un poco homenaje a esto. Bueno, Pierre Louis, que era un tío listo, un tío viajado, un tío versado, ya puso el dedo en la llaga de que las obras de Molière no eran de Molière. Incluso escribió un artículo polémico, fijaros, en el año 1919, donde decía incluso el autor, el negro, que estaba detrás de Molière. Y decía, Molière es una obra maestra de Pierre Corneille. O sea, que ya señalaba al autor de esas obras de teatro. Pierre Corneille era un gran actor teatral, pero sobre todo hacía dramas, no hacía comedias. Él tuvo bastante éxito con sus obras, hasta que una de sus obras, por cierto, se llama El Mentiroso, curioso, ¿no? Hasta que un día cae en una melancolía, en una depresión, que llamaremos ahora, y está durante 8 años prácticamente inactivo. No se sabe nada de él, bueno, prácticamente está olvidado del mundo y él pues estaba como lamiéndose las heridas por una depresión, pues fruto, como suele pasar con estas cosas, de una cuestión sentimental y una cuestión económica. Y cuando aparece Corneille, de nuevo como dramaturgo, es cuando también reaparece Molière como comediante, pero ya con buenas obras, con buenas comedias, ¿no? Curioso. Y Corneille nació y vivió en Rouen, es decir, en el lugar donde Jean-Baptiste Poquelin fue a verle y a hacer un pacto. Eso es lo que decía Pierre Louis. Pero eso lo dijo en 1919 y nadie le hizo caso, pues os podéis imaginar que la Academia Francesa no quería saber nada de esto. No. Molière es un autor intocable. Aquí no se pone en duda nada de lo que haya hecho o deje de hacer. Es un autor consagrado, forma parte de la literatura francesa y por lo tanto de la literatura universal. ¿Qué es esto de que es Pierre Corneille el que ha hecho estas obras? Por ejemplo, que le tenéis a Pierre Corneille. Que además, curioso esta frase, ¿no? La manera de dar vale más que lo que se da. Él lo sabía bastante bien. No quiso saber nada, pero en el año 2003, ya hace relativamente poco, Dominique Lavé, un lingüista, un especialista en estadísticas, ya empezó a valorar las cosas. Y bueno, si esto es relativamente fácil, como el RUN ya existía desde bastantes años, voy a comparar las obras de Molière, las que se atribuyen a Molière, que por cierto nunca se ha encontrado ningún manuscrito de Molière, ni lo que ha pasado con los manuscritos en las obras de Shakespeare. Qué curioso, ¿no? También es sospechoso. Ninguno de Molière, nadie tiene un manuscrito original de Molière. Bueno, pues ahora empieza a comparar. Dominique Lavé está en la lista de sistemas, compara obras de Corneille, obras de Molière, y encuentra un 75% de sincronicidades. Que eso es mucho, ya sabéis. Una vez que pasa del 25%, esto ya empieza a ser demasiado. Y se da cuenta que hay estilos, palabras, giros, expresiones, palabras que son comunes. Y él escribe un libro, también polémico, donde intenta demostrar que Corneille y Molière es el mismo. Es el mismo, me refiero que es el mismo autor. Es decir, todo lo escribía Corneille, pero las obras, las comedias que representaba Molière, las firmaba él, pero no estaban escritas por él. Y ya en la cabo se fue al año siguiente, en el 2004, cuando Denis Boissier, también en el affaire Molière, el caso Molière, así se titula su obra, ya aporta más de un centenar de pruebas, donde va diciendo paso por paso qué ocurre, cuándo se hace el pacto, cuánto dura, que son los 15 años últimos de Molière hasta que muere. Y claro, Molière, pues, representando el foro imaginario, como ya sabéis, ahí se termina el pacto. Los 15 años últimos es cuando tiene esa colaboración, evidentemente, a cambio de un estipendio, de Corneille, que a él también le venía bien, porque estaba ganando un dinerillo, que mientras él seguía representando sus obras de teatro, sus dramas, el Cid es uno de ellos, pero menos asiduos que lo que Molière sacaba sus obras y las presentaba. Entonces, por una parte cobraba por sus obras dramáticas y por otra parte cobraba en negro, nunca mejor dicho, lo que le estaba haciendo a Molière y que luego le daba sus beneficios. ¿Es verdad o no es verdad esta tesis? Pues hombre, desde luego a mí me hace mucho que pensar. Está claro que ya digo que a nivel oficial la Academia Francesa no quiere saber nada de este tipo de polémicas, ni de conspiraciones, ni de tejemanejes. Da por hecho que es Molière y no quiere entrar en debates.
Pero claro, cuando las pruebas empiezan a ser más que evidentes, estas cosas se dan, ¿no? Ya digo que el caso de Molière, conociendo un poco su vida privada, un tío que era mujeriego y tampoco tenía ningún tipo de escrúpulos para hacer este tipo de pactos, pues hombre, te llama mucho la atención, y sobre todo cuando ves su bibliografía. Fijaros un poco el dato. La etapa anterior, por decirlo así, es decir, la que él escribía sus propias obras, serían estas tres primeras: El matador, El autoencontrado y El doctor enamorado. ¿Habéis oído hablar alguna de esas obras? No, porque son humanas, no se representan. Pero fijaros, Las preciosas ridículas sería la primera obra que está ya bajo las condiciones de ese pacto secreto que firma con Corneille. Él supuestamente lo firma en 1658, según la tesis de Denis Boissier, hacer Molière, y dura hasta el final de su vida. Entonces, fijaros, Las preciosas ridículas sería la primera obra, bueno, que pasó más o menos desaparecida, pero ya sería un estilo mucho mejor, es una obra que se va representando cada cierto tiempo. Luego la escuela de los maridos, la escuela de las mujeres, Tartufo, el gran Tartufo, Don Juan, el misántropo, el médico a palos. Fijaros, todas estas obras estarían en ese peligro, ¿no? El avaro, el burgués gentilhombre, las mujeres sabias y el enfermo imaginario. Y en 1673, en febrero de 1673, es cuando él muere. Muere, parece que de tuberculosis, y él muere además representando el enfermo imaginario. Él era un hipocondriaco, y justo el protagonista del enfermo imaginario, que se llama Argan, era un hipocondriaco, con lo cual, para que veáis, los niños del destino al final mueren haciendo algo que era en su vida personal, que era un hipocondriaco, y además censurando, bueno, más que censurar, lo que hacía era zaherir a los médicos. Él tenía tres manías especialmente, ¿no? Una a los médicos, que les ponía el chupadómino, decía que lo que no curaba la enfermedad lo mataba el médico, entonces los médicos no estaban muy bien avenidos con él. Si no se muere en el escenario, lo hubiera matado un médico, o sea, seguro, no tenía demasiado escapatoria. Él se metía con la iglesia, era anticlerical, por lo cual también tuvo sus problemas para ser enterrado en cristiano, ¿no? Al final le entierran en el cementerio parisino de Père Lachaise, pero en la parte no cristiana. Tuvo sus problemas. Eso por recomendación, ¿no? Y eso que quería el favor de los 14 del momento. Pero bueno. Y con los jueces, con la justicia también. Todas sus obras de teatro casi siempre giran a través de estos tres elementos para criticar esos tres estamentos. La justicia, en fin, y los médicos sobre todo, porque les sentaban como un tiro. Y mira tú por dónde, el enfermo imaginario, representando, creo que en la cuarta representación, él tiene un ataque de tos, él llevaba una camisola amarilla, que hay el malfario del amarillo para los actores, aunque hay mucho que hablar de esto, porque luego en Francia, sin embargo, el color que da malfario no es el amarillo, es el verde, porque es verdad que lleva una camisola amarilla cuando está representando una obra de teatro, pero le colocan luego una bata verde, por lo tanto es el verde el que da malfario para los actores en Francia. Pero sin embargo, para los italianos que no se han enterado de esto, el que da malfario es el morado, que es un esto de las supersticiones. Pero el hecho es que en 1673 acaba drásticamente el pacto. ¿Por qué? Porque muere una de las partes. Y ahí se termina. Pero todas estas indagaciones, estas investigaciones, y además que me dejaron por escrito, tanto de Pierre Louis, como de Dominique Lavey, como de Denis Boissier, yo creo que son para tomárselas en serio. Y creo sinceramente, que aunque Molière al final le diera pluma y quitara algunos párrafos o lo que fuera, la autoría sería de Pierre Corneille, que le interesaba muchísimo esta colaboración y que estaría detrás de las grandes obras que ahora mismo atribuimos al gran comediógrafo francés. ¿Esto le quita mérito? Pues no, porque tiene el mérito de que hasta el día de hoy pues se le sigue diciendo que son sus obras. Pero a lo mejor algún día, cuando se publique de nuevo el avaro, aparecerá Molière, guión, Corneille. Entonces sí le va a gustar a muchos. Bueno, nos vamos con Dumas, ¿vale? Para terminar un poco la cuestión. No se está cayendo ningún mito, ¿no? Con Dumas es más conocido. Ya sabéis que trabajaba con obras literarias. El gran Dumas era un personaje, no hay duda de que él escribía obras, pero escribía tanto, tiene más de 300 tomos, más de 300 obras publicadas, que era imposible. Además, no solo escribía, sino que viajaba, comía, era un ligón de mucho cuidado. ¿Sabéis que presumía de que tenía 500 hijos ilegítimos? Sí, entendía que tenía una voracidad a todos los niveles, no solo gastronómica, sino también de mujeres. Le gustaban los caballos y las mujeres. Bueno, uno de los hijos ilegítimos que tuvo, que luego lo reconoció, fue Alejandro Dumas, el de la Dama de las Camelias, que lo tuvo con una costurera. Pero vamos, este hombre
era un vividor, por no decir otras cosas. Y él no tenía nada. Pero un dato que a lo mejor, no sé si os habéis dado cuenta, también creó polémica, y sobre todo hace poco, porque se representó, se hizo una película, en Francia, no se ha estrenado, yo sepa, en España, donde hubo una cierta polémica porque representó el papel de Alejandro Dumas Gerard Depardieu. Pero la duda no es porque interpretara mejor o peor a Alejandro Dumas, es porque Gerard Depardieu es un tío blanco, rubio con los ojos azules. ¿Y sabéis cómo era Alejandro Dumas? Era mulato. ¿No sabéis que era mulato? Casi negro. Estos son caricaturas que le hicieron en la época, pero no ponen fotos. Ahí le tenéis. Era mulato. Su abuelo se casó con una negra de Haití, de Santo Domingo, lo llamaban entonces. Y lógicamente su padre, Tomás Dumas, sabéis que fue un general del ejército napoleónico, un general negro, casi negro, que llegó a generar el ejército napoleónico, lo cual era moral, porque imaginaros que en aquella época había mucho más racismo que hay ahora, y aún así llegó a generar. Bueno, pues él, el hijo, teniendo una abuela negra de Haití, os podéis imaginar, salió mulato. Y este era. Entonces, claro, que en el presente, Alejandro Dumas, Gerard Depardieu, los puristas dijeron, hombre, por Dios, que sabemos cómo era Alejandro Dumas, que era mulato tirando a negro. Hay mucha gente que no lo sabe, o que no lo quiere reconocer, o que le da igual. Bueno, no lo sepáis, pequeña curiosidad, anécdota, no tiene mayor sentido. Bueno, escribió realmente todas sus obras. Con total seguridad, muchas de ellas las escribió, con total seguridad, muchas de ellas acompañó de libros literarios. Hasta 73 libros literarios. 73. No siempre, todos. Él iba cambiando cada cierto tiempo. Tuvo libros literarios, algunos más o menos reconocidos, como Fiorentino, que era un escritor italiano, y Auguste Maquet, que bueno, ahora os contaré un poco más de él, que le llevó por la calle de la amargura, ¿no? Pero él tenía varios libros literarios. Cuando moría uno, pues venía otro. De hecho, se cuenta una anécdota que uno de sus libros literarios al final muere o se marcha, y entonces tenía que sustituirlo rápidamente. Entonces contrata rápidamente a uno de estos escritores de poca monta, que por entonces pululaban en París, y cuando se presenta ante Alejandro Dumas, le dice: yo soy el negro de su negro. Bueno, se me lo dijo, pase usted y se que me voy a contar. Yo soy el negro de su negro. Bueno, escribía con tanta rapidez y con tantos negros que una vez le pregunta a su hijo, Alejandro Dumas, Alejo, y le dice: hijo mío, ¿has leído mi última novela? Y dice: yo sí, ¿y tú? No le daba tiempo a leer. Bueno, pues era un sindicato literario, lo cual era un secreto a voces, pero pocos lo querían reconocer. Aquí le tenéis. La verdad es que era un personaje curioso, o sea, él escribía muchísimo, ya digo, él era excesivo en todo. Pero le gustaba la buena comida, le gustaban las mujeres, los caballos, ya digo, el vivir bien, y era imposible que pudiera dar tiempo a todo. Pero era una persona que ganó mucho dinero con sus obras. De hecho, publicaba, para que os hagáis una idea, unas 40 novelas al año. 40 novelas. No sé si os recuerda alguien en España. Y ganaba, para que os hagáis otra idea, unos 200.000 francos al año, que eso es una burrada. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, 200.000 francos. Era inmensamente rico, pero tan rico era que lo dilapidaba con la misma facilidad. Porque claro, como tenía mucho dinero, es verdad que era muy generoso, invitaba a unos, sobre todo con las mujeres, iba para acá, para allá, y siempre se arruinaba. Y volvía otra vez a enriquecerse gracias a que él no tenía fácil. Venga, no sin dinero, venga, vamos a escribir los tres mosqueteros. Ya se hacía rico otra vez, ¿no? Pero bueno, al final, su mala cabeza, o al menos su mala administración, hizo que muriera pobre. Un tío que lo tenía todo, al final acabó en la ruina. Pero, ¿era verdad eso de que tenía un sindicato literario? Aquí tenéis una fotografía, era así, ya no son caricaturas, ya no son retratos. Esta es una fotografía porque en aquella época ya, ¿verdad? Que era el gran fotógrafo de la época, ya empezó a hacer fotografías de los grandes escritores franceses. Aquí le tenéis, ¿veis? Con su bigotito, el pelo ensortijado, veis que tiene las características de un mulato, o sea, es que no hay ningún tipo de duda. Ahí le tenéis, gordito, el hombre siempre estaba bien alimentado, no tenía ningún tipo de problema, se relacionaba, por supuesto, con todos los grandes escritores y toda la bohemia francesa de aquel momento, y el hombre pues vivía bien,
era muy generoso y por una mano entraba el dinero y por otra le salía, no tenía mayor problema. Entonces necesitaba, aquí le tenéis, os está mirando como diciendo, ¿qué decís de mí? Tened cuidado. Por cierto, también se han recibido mensajes espíritas desde el más allá de Alejandro Dumas. Y hay una frase suya que de alguna forma refleja esto que estamos diciendo, ¿no? Mi padre era un mestizo, su padre era un negro y su abuelo un mono. Parece que mi familia de comienzo le dio un punto que la vuestra, ¿saben qué le pregunto? Bueno, Eugene de Mirecourt. Este hombre ya pone el dedo en la llaga. Eugene de Mirecourt era un escritor contemporáneo suyo y él se llamaba mal, porque, bueno, lógicamente tenía muchos enemigos. Alguien que es tan altanero, tan soberbio, en fin, con un ego que le salía por las orejas, pues tenía muchos enemigos. Y un enemigo era este, Eugene de Mirecourt. Y Eugene de Mirecourt escribe una obra para desmontar todo el tinglado que tenía alrededor Alejandro Dumas. Y la obra es esa, Alejandro Dumas y Cía, fábrica de novelas. Lo cual ya tiene bastante, pero Alejandro Dumas, Cía, fábrica de novelas. Donde dice claramente que sí, que, bueno, que tendrá mucho talento, pero que está ayudado por multitud de personas y cuenta los entresijos de lo que él había contado. Es decir, recoge los cotilleos que estaban a pie de la calle para empezar a ponerle verde a Alejandro Dumas y desacreditarle y desprestigiarle. Y ahí, curiosamente, fijaros, hasta ese momento más o menos la palabra que se utilizaba para los géneros literarios era un escritor fantasma. Pero cuando se empieza a utilizar la palabra negro, que encima utilizaba Alejandro Dumas, que también es mala leche, es Eugene de Mirecourt. Es el primero que utiliza la palabra negro de forma despectiva para hablar de los escritores que están en la sombra, de los que le están haciendo realmente el trabajo sucio. Y esa palabra es la que se ha popularizado hasta el punto de que hoy utilizamos eso, en los negros literarios. Bueno, pues el primero es este hombre, a mediados del siglo XIX, que utiliza la palabra negro con un doble sentido, ¿no? Utilizada para Alejandro Dumas. Y este fue como el que levanta la liebre, pero hay mucha más gente, que es este hombre, August Mackenzie. Y este hombre, aquí le tenéis ya más mayor, este era uno de los negros más, por decirlo así, más prolíficos, con los que más colaboraba, porque escribía muy bien, entendía muy bien siempre el planteamiento de Alejandro Dumas, y así como Alejandro Dumas te decía en desarrollo lo que quería, decía, vamos a ambientar esta novela en la época, pues imaginaros de los mosqueteros, de tal, no sé qué. Y esto lo que hacía era recrear ya las escenas. Pero claro, los negros literarios cobraban por líneas. Entonces él entregaba el borrador de pronto, como es Mackenzie, y luego ¿qué hacía Alejandro Dumas? Le quitaba líneas, porque cuanto más líneas le quitara, menos cobraba. Y esto hombre se cabreó, no sé por qué, pero se cabreó. Me estás pagando menos de lo que yo te entrego un borrador, tú le pegas el tajo por aquí y para allá y luego me pagas menos de lo que yo necesito. Y dice, nada, no te quejes que bastante te estoy pagando. Y es verdad que más o menos le pagaba bien, pero él quería más. Como él quería más y no se lo daba, a pesar de que las grandes novelas de la trilogía de los mosqueteros se sabe que es autoría de August Mackenzie, igual que El Conde de Montecristo y otras tantas, por lo menos unas 16-17 obras colaboró con él. Como no le pagaba lo que él quería, porque Alejandro Dumas ya hacía y deshacía, quitaba líneas, quitaba párrafos, le demandó a los tribunales. Por lo cual, imaginaros el escándalo que se produjo en aquella época. Le demanda. Y va a los tribunales y le demanda porque dice, yo soy el negro de Alejandro Dumas. ¿Y qué? Y quiero que me den lo que me corresponde. Y él demuestra, porque ya se había quedado con pruebas, que era uno de los negros literarios. Y va a juicio. Y hay un proceso. Esto es lo que cuenta la película de L'Autre Dimanche, que es la película que no se ha estrenado en España y donde Gerard Depardieu hace de Alejandro Dumas y el que le han criticado, porque era que un blanco representando a Dumas. ¿Qué pasó en el juicio? ¿Qué pensáis que ocurrió en el proceso? La absuelven, le dan la razón, le condenan. Acordaros que Alejandro Dumas en aquel momento era un dios. Era intocable, era la persona más popular, más conocida, más rica, más influyente. ¿Qué pasó? Los jueces eran independientes. Dan la razón a Dumas. Reconoce que August Mackenzie, aquí tenéis una escena de la película. Ahí está Dumas, ya podéis imaginar que se haya puesto el pelo sortijado para disimular un poco. Le dan la razón a Dumas, es decir, no le condenan, no le dicen que toda la obra la ha escrito su colaborador.
tenéis además una calle en París, Auguste Maquet, o sea, que está reconocido como un gran escritor, pero pone solo escritor y autor dramático. Nunca van a poner que fue el coautor de varias obras de Alejandro Dumas. Pero sí reconoce en la sentencia de que realmente fue ayudado por Auguste Maquet, pero que él cobró lo que debía cobrar, que por lo tanto no le corresponde ningún beneficio más. Por lo tanto, hay una sentencia un poco extraña, ambivalente. Por un lado, sí reconoce que Maquet colaboró estrechamente con Alejandro Dumas, pero no le paga lo que Auguste Maquet cree que le debía por los años de servicio que fueron 10 años completos, que es lo que más o menos cuenta la película. Pero no se lo paga. Pero sí creo ya un precedente porque todos dijeron, ajá, los rumores eran verdad. Es decir, este hombre tenía negros. 73 negros en su extensa vida, pero negros algunos con más prestigio, con más calidad que otros, uno de ellos fue Auguste Maquet. Y ahí es donde quedó un poco en evidencia ese sindicato literario, esa fábrica de novelas de Alejandro Dumas y Cía, tal como decía Gilles de Melencourt. Se quedó totalmente reconocido. El final y por eso digo que esto no es una especulación, esto es una demostración que es así. ¿Qué novelas se puede decir que no son exactamente de Alejandro Dumas? Las que quedaron más reconocidas en esta sentencia judicial. Los Tres Mosqueteros, la segunda parte, 20 años después, y la tercera parte, El Vizconde de Bragelonne. Ya sabéis que hay una trilogía. Por cierto, esta fue la última novela que hizo con Auguste Maquet. Después de esta, El Vizconde de Bragelonne, se enfadó muchísimo y es cuando dijo: rompemos el contrato, me largo y te voy a denunciar. Esta fue la última. Con esta termina la trilogía. Pero también se sabe que tuvo la autoría del Conde de Montecristo. Así hasta 16 novelas más. O sea que cuando leáis estas novelas o veis una película, acordaros del pobre Auguste Maquet, que no se acuerda nadie, pero que realmente se reconoce por sentencia que él colaboró, que él fue un negro literario y de prestigio. ¿Cómo termina Alejandro Dumas? Os podéis imaginar, muere en 1870, justo en plena guerra de Prusia con Francia, y él tiene que refugiarse, porque prácticamente no tenía dinero, estaba arruinado en aquel momento, en la casa de su hijo, en Puy. Y su hijo prácticamente es el que le mantiene hasta los últimos días de su vida. Él muere, bueno, pues tenía de todo tipo de enfermedades, pero oficialmente muere de infarto al corazón y prácticamente arruinado. Curioso. Un hombre que lo tenía todo, al final queda en la ruina, pero como es Francia, y el chauvinismo de Francia, ya lo sabemos, ahí pasa con Molière, ya pasa con Dumas, en lugar, si hubiera sido de España, en lugar de decirle, bueno, vaya mierda, vamos a dejarle a él, que no se sepa mucho de él, porque en el fondo no ha sido tan como pensamos. Lo que hicieron fue insultarle, decir, no, vamos a reconocerlo como uno de los grandes escritores, que es verdad, pero era el gran escritor de los folletines. Y sabiendo además que las grandes novelas suyas no eran exactamente suyas. Pero hicieron lo mismo que hicieron con Molière. En lugar de airar este tipo de cosas, las taponaron y les han ensalzado a la historia de la literatura, la cumbre. Y aquí termino con este ejemplo, porque nosotros hemos tenido nuestro Alejandro Dumas. Pero para que veáis, yo, cuando supe la vida de Manuel Fernández de González, que es este hombre, ¿habéis oído hablar de este hombre? Manuel Fernández de González. Una pregunta genérica. ¿Habéis oído hablar de él? Hay una calle en Tenerife de Manuel Fernández de González. ¿Habéis oído hablar de él? Fue nuestro Alejandro Dumas, pero en todos los niveles. A todos los niveles. ¿A qué me refiero a todos los niveles? Que era el maestro del folletín en España, es el que más obras escribió también más de 300, escribía como churros. Tuvo negros literarios, también un montón de ellos, no tenía ningún problema, y secretarios unos que les dictaba. Fue inmensamente rico, se hizo rico con las novelas y se arruinó, igual que él. Muere prácticamente a la misma edad. Uno muere a los 68 años, que es Dumas, él muere a los 67 y muere en el mismo día. Un 7 de diciembre. Curioso. Uno de 1870, Manuel Fernández González, en 1888. Fijaros el paralelismo. Muy parecido. Los dos fanfarrones, ufanos, presumiendo, también aficionado a los caballos, aficionado a las mujeres, derrochaba dinero a las puertas, se enriqueció y se empobreció. Tuvo enemigos por doquier. Son vidas paralelas. Ahí lo tenéis. Y una de las grandes obras es esta, El pastelero de Madrigal, que sabéis que cuenta un poco
decir, ese personaje que quiso suplantar al rey Sebastián de Portugal, una historia muy curiosa. ¿Sabéis que fue uno de los negros que tuvo Manuel Fernández González? Cuando era joven. Pero Manuel Fernández González era un sevillano que vivió en Granada y que desarrolló toda su labor literaria en Madrid. Es decir, era español. Por lo tanto, cuando murió, no quisieron saber nada de él. Y sus obras eran igual de buenas o igual de malas que los folletines de Alejandro Dumas. Yo os recomiendo que leáis algo de Manuel Fernández González. Son folletines, ya sabéis que publicaba. Igual que hacía Alejandro Dumas cada semana en un periódico. Tenía un carácter insoportable, pero igual de insoportable que era Alejandro Dumas. Tuvo enemigos, era un gran derrochador. Vida paralela, curiosamente. Muere ese mismo día, en diciembre, muere totalmente solo y muere con 10 reales en el bolsillo. 10 reales. Y sus últimas palabras, ¿sabes cuál fueron? Se continuará, que es lo que él ponía siempre en sus obras de letra, en sus folletinos. Su obra fue un folletón, casi. Pero murió en Madrid, murió en España. Y ahora nadie sabe quién es él. Podéis encontrar algunas obras en la Costa Moyano, de segunda mano. Yo tengo varias de ellas. Pero os puedo asegurar, cuando miráis sus vidas, qué paralelismo. Yo os he contado sobre unos pocos, hay muchos más paralelismo. Tiene multitud de anécdotas, igual que le pasaba a Alejandro Dumas, tuvo cantidad de anécdotas. Este hombre igual. Este también estaba ceratoso, lo mismo que le pasaba a Alejandro Dumas. Son como vidas paralelas, ¿no? De hecho, él era muy amigo de Alejandro Dumas. Él viajaba mucho a París, entre otras cosas por sus líos de banda, y era muy amigo de Alejandro Dumas. Y él decía que él era Alejandro Dumas también de España, o sea, que no tenía ningún problema. Incluso dijo una vez Zufano que salvo Pepe Zorrilla y él no había ningún otro escritor en España. O sea, que desde luego, abuela no tenía, o sea, este quedaba igual. De hecho, amenazaba, incluso una vez amenazó a su editor, ¿no? Porque no salió el folletín de turno de la semana, no salió y casi le pegó unas cuantas de palos. O sea, era un tío así, o sea, un tío que era todo. Y la España de esa época, estamos hablando de los años 70, 80 del siglo XIX, no era todo. Era un tío reverenciado, con prestigio, temido, lo mismo que Alejandro Dumas, el padre. Pero él muere en 1888 y desaparece todo su rastro de él. Nadie sabe nada más. Sus obras no se reeditan, se quedan imaginadas. Muere Alejandro Dumas y se empieza a saber todo de él. Pero todo lo bueno se oculta, todo lo malo incluso, hasta con sentencia judicial. En fin, queridos amigos, como decía Mario Vargas Llosa, un escritor no escoge sus temas, son los temas que le escoge. También podemos decir que un escritor no coge los temas, sino también escoge a sus libros literarios. Así que hay muchísimos más casos que me podría contar, no es el caso, porque algunos todavía viven, pero la historia de la literatura universal, incluida la española, está muy sembrada de este tipo de personajes. Que no es malo, ya sabéis que no, eso no es ningún delito. Lo malo es plagiar, evidentemente. Tener un libro literario no lo es, de hecho lo han tenido muchos. Pero siempre es bueno conocer esa intrahistoria, conocer la historia oculta de la literatura, conocer todo este tipo de intrículos, de gemanejes, de anécdotas, que yo creo que nos reconcilia un poco más con estos autores, con estas obras, o por lo menos a mí me reconcilia un poco más, porque también es bueno, ¿no? Saber las grandezas, pero también las debilidades de estos grandes personajes. Solo he citado a 3, a 4, por el apéndice de Manuel Fernández González, pero yo creo que es una muestra muy significativa para preguntarnos una vez más lo que decíamos al principio de esta charla. ¿Quién escribió realmente las obras de Shakespeare, de Molière, de Dumas y de Manuel Fernández González? Yo creo que ahora ya tenéis datos suficientes para tener pesadillas esta noche, no sencillamente para contarlo en una tertulia o participar en algún programa cultural de televisión española. Muchas gracias.